Bien, entonces vamos a hablar de nuestro principio de Pascal y lo vamos a hacer mediante un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Para que un auto frene, se requiere de la aplicación de 200 newton de fuerza en un freno de disco cuya almohadilla o pastilla de frenos se encuentra unida a un cilindro de 7 centímetros de diámetro. La pregunta dice, ¿qué fuerza debe aplicar el conductor con su pie para que el cilindro del hidráulico de 2 centímetros pueda frenar el auto? Nuestro primer paso es hacer el análisis de cada uno de estos frases que aparecen en el enunciado. Entonces, observemos que nos hablan de un sistema de frenos, un sistema cerrado, es decir, un sistema donde se puede aplicar el principio de Pascal. Y nos indican de que para que el auto frene por diseño se debe aplicar como mínimo una fuerza de 200 newtons. Y cuando nos hablan de esta fuerza de 200 newtons para frenar una de las ruedas de nuestro auto, nos están diciendo que esa es la fuerza de salida que debe tener el sistema. Entonces, nuestro primer dato que tenemos que tener aquí muy claro es que nos están hablando de una fuerza de salida mínima de 200 newton para que nuestro sistema actúe y los frenos funcionen. Entonces, nos debe garantizar 200 newton de fuerza de salida. Luego nos dicen que es un freno de disco y por lo tanto debemos imaginar que esta almohadilla de la que nos hablan o pastilla de freno va a entrar en contacto con este disco que está girando y por fricción va a comenzar a frenarlo. Esta pastilla dice está unida a un cilindro de 7 centímetros de diámetro. Esa es nuestra segunda información numérica que nos dan, nuestro segundo dato, y hace referencia a este cilindro de salida, porque está unido a la pastilla de salida, donde se va a aplicar la fuerza de 200 newton. Entonces aquí nos están hablando de un diseño cilíndrico, que como ustedes saben, al ser un cilindro, su área es un círculo, su base es un círculo, y por lo tanto, al hablarnos de diámetro, nos pueden dar como resultado una forma. Esto nos sirve para calcular el área de salida. Ese es el dato que recorre estos 7 centímetros de diámetro. Continuando con el problema, podemos leer que nos preguntan qué fuerza se debe aplicar. Y aquí de una vez podemos deducir que nos están preguntando ¿y cuál es la fuerza de entrada? ¿Con qué fuerza se debe ingresar al sistema para que éste genere esos 200 newton de salida? Entonces el dato que nos dan aquí es la fuerza de ingreso o la fuerza de entrada al sistema. Es nuestra pregunta, ¿no? Lo que nos están preguntando, aquí está. Y esta fuerza dice que la produce con el pie el conductor sobre un cilindro, que este cilindro está aquí en el pedal del freno. Este debe ser nuestro cilindro de entrada. En este cilindro de entrada nos dan el dato de que tiene 2 centímetros y obviamente aquí se hace referencia, por ser un cilindro nuevamente, debe tener un área circular y al tener un área circular nos dan el diámetro que nos sirve para calcular nuestra área de entrada. Y aquí tenemos nuestros 4 datos que son esenciales en este cálculo que vamos a hacer mediante el principio de Pascal. Ahora visualicemos estas palabras en la gráfica. Entonces aquí en la gráfica se puede ver, aquí está el sistema completo de frenos. Empieza con el pedal del freno que acciona una palanca. Esta palanca empuja un cilindro y este cilindro mueve el líquido que está aquí de color verde oscuro y lo lleva hasta el cilindro de donde está conectada la almohadilla de freno que va a hacer presión sobre el freno de disco que a su vez va a frenar el sistema. Entonces nos está indicando de que inicialmente esa fuerza que nos están pidiendo se va a producir sobre este primer pistón, sobre este primer émbolo.
Y esta fuerza, como es la fuerza de entrada la vamos a llamar F sub 1 o fuerza inicial. Y esta es la que nos pregunta, ¿no? Este es nuestro interrogante. ¿Qué fuerza debe aplicar el conductor con el pie? Esta fuerza a su vez se ejerce sobre este cilindro. Es decir, aquí hay una forma cilíndrica cuya área es un círculo y del cual nos dan un dato bien importante, ¿no? Este dato del que nos hablan aquí es su diámetro, o sea, la distancia que hay desde su parte superior hasta su parte inferior, el ancho que tiene este cilindro, lo podemos recoger con este dato llamado diámetro, que es un dato que nos dan. Pero como es el cilindro de ingreso, de entrada, entonces se deben estar refiriendo a nuestro diámetro 1, así lo vamos a llamar, porque es el diámetro del cilindro de ingreso, que tiene 2 centímetros, tal como nos dice el problema. Y continuamos con esta presión dentro del líquido verde, que es el líquido hidráulico. Esta presión, según la ley de Pascal, debe ser igual en todo el sistema y por lo tanto debe propiciar el ajuste entre la almohadilla y el freno de disco, ¿no? Entonces hace en sentido inverso en esta gráfica y va a prisionar la almohadilla contra el freno para poderlo detener por fricción. Esta es nuestra fuerza de salida. Esta es la fuerza a la que mínimo debe trabajar el sistema para poder frenar una de las ruedas. Y por eso la vamos a llamar fuerza 2, que es nuestra fuerza de salida y que ya tiene un valor de diseño de 200 newtons como mínimo que debemos garantizar. Acá este nuevo cilindro tiene también otras dimensiones que especifican en el diseño. Nos dicen que este cilindro tiene un diámetro, o sea, su ancho completo es de 7 centímetros. Y como es el cilindro de salida, entonces le vamos a dar un nombre, una letra específica, lo vamos a llamar D2, que es el cilindro de salida, y este cilindro de salida tiene un diámetro de 7 centímetros. Y es con estos datos entonces que nosotros vamos a empezar nuestro trabajo. Entonces, una vez hecha nuestra gráfica, pasamos al segundo paso. El segundo paso es los datos que hemos recogido de información a través de la información textual y la información visual, ¿no? Entonces, estos datos son, de entrada tenemos, está nuestra incógnita, nuestra pregunta. Tenemos de entrada la dimensión del diámetro de nuestro cilindro. Tenemos de entrada, de salida, la fuerza mínima con la que debe salir para poder frenar y tenemos de salida esta información que es el diámetro de salida de nuestro cilindro. Con estos 4 datos ya nosotros nos podemos enfrentar a las ecuaciones necesarias. ¿Qué ecuaciones necesitamos para poder comenzar a resolver nuestro problema? Entonces vamos al paso número 3, que son nuestras ecuaciones. Y obviamente la ecuación fundamental va a ser la ecuación de el señor Pascal, que nos dice y que nos garantiza que la presión dentro de un sistema es igual, se mantiene igual dentro de todo el sistema para poder garantizar el fluido, ¿no? Eso quiere decir que la presión en el punto número 1 o punto de entrada debe ser igual a la presión en el punto número 2 o punto de salida. Pero, ¿qué es una presión? Entonces tenemos un concepto fundamental de presión. Nosotros sabemos que toda presión se calcula como la división entre una unidad de fuerza por una unidad de área. Presión es fuerza por unidad de área. ¿Y a qué áreas hace referencia nuestro sistema? A áreas circulares, porque estamos hablando de cilindros. Entonces, el área de un círculo, nosotros lo sabemos por geometría, siempre es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Ese es el dato que nosotros tenemos. Entonces,
Siempre nuestra área será igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Sin embargo, resulta que nosotros no tenemos el valor del radio, sino el diámetro. Entonces podemos expresar el radio en función del diámetro de la siguiente manera. Tenemos entonces que esto es igual a pi por, y sustituimos entonces este valor del radio por lo que sabemos que es un radio. Todo radio es la mitad de un diámetro. Entonces, por lo tanto, aquí, si yo tomo el diámetro y lo divido en dos partes iguales, pues me va a dar el radio, obviamente, elevado al cuadrado para que se cumpla en la ecuación. Y aquí sí podríamos obtener el resultado que nosotros esperamos. Con estas ecuaciones vamos a nuestro cuarto paso. En nuestro cuarto paso, entonces, nosotros vamos con la solución de nuestro problema. Entonces, vamos con solución. Para solucionar, entonces, inicialmente vamos a calcular las dos áreas que tenemos, ¿sí? Porque tenemos dos áreas diferentes, un diámetro sub 1, un diámetro sub 2, lo cual nos debe garantizar la existencia de dos áreas. ¿Cuáles son estas dos áreas entonces de las que estamos hablando? Vamos a identificarlas. Entonces, la primera de estas áreas, entonces nos tiene que hacer referencia al área sub 1, así la vamos a llamar, área sub 1, para identificarle que quede bien claro. Y esta área sub 1 tendrá su correspondiente diámetro 1 o dimensión 1, con la que nosotros vamos a trabajar. Y de igual forma, como existe esta área 1, pues debe existir un área sub 2 con su respectivo diámetro sub 2, ¿no? Que hace referencia al otro dato que tenemos. Entonces, simplemente pues hagamos la sustitución en esta ecuación. Esto nos quedaría igual a pi por, hacemos nuestra operación, paréntesis, tenemos nuestro diámetro, el diámetro sub 1, que en este caso vale 2 centímetros. Entonces aquí van a estar nuestros 2 centímetros divididos entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Este resultado, entonces, primero hacemos esta división y nos queda que esto es igual a pi por, abrimos paréntesis, 2 dividido entre 2 nos va a dar 1 centímetro y obviamente todo este centímetro elevado al cuadrado para que esto nos lleve a un siguiente resultado. Este resultado es bastante simple porque tenemos que tener en cuenta aquí lo que es una potenciación. Para tener en cuenta una potenciación, entonces, este cuadrado va a afectar al 1 y este cuadrado también va a afectar a la letra centímetros en este caso. Y por fin nos va a dar el siguiente resultado acá. Nos va a quedar que esto es igual a pi multiplicado por 1. 1 por 1, pues nos va a dar 1. Y centímetro por centímetro, obviamente nos van a dar centímetros elevados al cuadrado. Estos centímetros elevados al cuadrado, pues van a ser las unidades finales de nuestra área, ¿no? Entonces, pi, que sabemos que vale 3.1416 multiplicado por 1, nos da 3.14, vamos a usar dos decimales, 3.14 centímetros cuadrados. Esta misma operación la repetimos acá con el área número 2. Entonces, igualmente, esto es pi por nuestro valor, vamos a empezar a sustituir el diámetro sub 2, que en este caso vale 7 centímetros, van a estar divididos entre 2 como debe ser y todo esto elevado al cuadrado. Al hacer esa división, pues obviamente aquí nos va a quedar que esto es pi por
nuestro dato, 7 dividido entre 2, 3.5 centímetros, y este valor obviamente queda elevado al cuadrado. Aquí también vuelve y funciona el concepto de la potenciación. Entonces la potenciación va a afectar al número y la potenciación va a afectar a la letra. Esto nos va a dar entonces el siguiente resultado. Aquí nos va a quedar que esto es igual a pi por 3.5 por 3.5, o sea, 3.5 al cuadrado, que nos arroja un resultado de 12.25, y centímetro por centímetro, pues que nos va a arrojar el resultado de centímetros al cuadrado, ¿no? Es correcto. Ahora solo hacemos esa multiplicación entre estos dos datos. 12.25 multiplicados por 3.1416, que es el valor de pi, y eso nos arroja un resultado de 38.48 centímetros cuadrados, que es la unidad de área. Teniendo nuestras dos áreas, miren ustedes, ya podemos empezar a utilizar la ecuación del señor Pascal. Sabiendo que hay es una presión 1 y una presión 2, y sabiendo que estas presiones son fuerza sobre área, ¿eso qué nos indica? Que estas presiones deben tener su distintivo. Es decir, así como existe la presión 1, que es fuerza sobre área, quiere decir que este elemento que está acá se puede sustituir por una fuerza sub 1, que correspondería para la presión 1, y esta tendría que estar dividida en una respectiva área 1, que correspondería también a la presión 1. De forma igual debe ocurrir con la presión 2. Entonces, para que quede identificada como una presión, ella debe identificar a la fuerza número 2, que correspondería a la presión 2, y a su mismo tiempo al área número 2. Teniendo entonces, claro, estos cuatro datos, ya podemos sustituirlos porque pues aquí tenemos todos estos elementos. ¿Qué nos están pidiendo? El problema nos pide cuál es F1. Entonces, despejar F1 de aquí es bastante sencillo por una simple razón. Aquí es una división y el número que está dividiendo en este caso es A sub 1, y este número que está dividiendo entonces pasaría a multiplicar a F sub 2 para que F sub 1 quedase despejada. De tal forma que nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. En este lado solamente nos quedaría nuestro F sub 1, quedaría despejado, y en este lado aparecería multiplicando aquí nuestra área sub 1 que estaba dividiendo y pasó a multiplicar. Simplemente nos queda sustituir los datos numéricos en esta ecuación y de esta manera podríamos resolver entonces nuestro problema. ¿Cuánto vale el área sub 1? Acá está, vale 3.14 centímetros cuadrados. Entonces vamos a sustituir su valor numérico. Dice que vale 3.14 centímetros cuadrados, que es la unidad que tiene. Por la fuerza sub 2, que nosotros recordamos es la fuerza de diseño que tiene este problema. Esta fuerza de diseño habíamos quedado de que mínimo tendría que ser de una fuerza de 200 newtons, que es lo mínimo que nos están pidiendo aquí. Entonces aquí vamos a multiplicar este valor por los 200 newtons. Vamos a volver a escribir aquí. Entonces serían nuestros 3.1416 centímetros cuadrados multiplicados por esos 200 newton, que es la fuerza de diseño, y esto lo vamos a dividir completamente entre el área sub 2, que es de 38,48, cuyas unidades también son centímetros cuadrados.
En este momento, pues podemos ver que algunas de estas unidades se van a cancelar debido a que son iguales tanto en el numerador como en el denominador. Estos centímetros cuadrados se van a cancelar y nuestra respuesta nos va a quedar en newtons. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación de estos datos. Sería nuestro 3.1416 multiplicado por 200 y ese resultado lo dividimos entre 38.48 para que nos dé un resultado completo de 16.32 newtons. Y con esto se demuestra la eficiencia de un sistema como estos, ¿no? Un sistema del tipo hidráulico. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar poca fuerza para obtener una fuerza bastante considerable. Bueno, nuestro siguiente caso es el principio fundamental de la hidrostática y dice lo siguiente. Un tubo en U, como se aprecia en la figura, contiene dos sustancias. Una de ellas es agua cuya densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Punto seguido. ¿Cuál es la densidad de la otra sustancia en las condiciones que se observan en la figura? Entonces, inicialmente hacemos nuestro análisis. Nos hablan de un tubo, que es un sistema cerrado en el sentido de que no se deforma con los líquidos que están en el interior, que contiene dos sustancias, una de las cuales conocemos es agua, y nos dan un primer dato que es una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para que podamos entender mejor esto y ubicarnos dentro de los cálculos, vamos a denominar cada líquido por un número, ¿no? Entonces vamos a decir que este líquido, que es el líquido de color amarillo, será el líquido número 1 y el agua será el líquido número 2. Entonces cuando nos hacen referencia a esta densidad, a la del agua, nos están hablando exactamente de la densidad de nuestro líquido 2. Nuestro líquido número 2, que para nuestro caso pues es agua. Nos dicen ahora, ¿cuál es la densidad de la otra sustancia? Entonces nos están hablando, nos están preguntando por la densidad del líquido 1. Entonces esta es nuestra siguiente variable. Nos dicen, ¿y entonces cuál es la densidad del líquido 1? Teniendo estos dos datos, la densidad del líquido 2, que es el agua, que tiene 1 gramo por centímetro cúbico, y la otra variable que es la incógnita, ¿no? ¿Cuál es la densidad del líquido número 1? Podemos entrar a observar en la gráfica otros dos datos que están basados en un sistema de referencia. Y este sistema de referencia en el cual están basados es esta línea que nos permite determinar que hay dos alturas de líquido diferentes, una para el líquido número 1, otra para el líquido número 2. Que la altura del líquido número 2 equivale a 12 centímetros y por lo tanto aquí nos están indicando un nuevo dato. A este dato lo llamaremos H sub 2, que será la altura del líquido 2. A su vez, nos dan el dato de estos 18 centímetros que como vemos corresponden al líquido 1 y la llamaremos entonces la altura del líquido 1 y que será igual a estos 18 centímetros. Con estos cuatro datos ya podemos pasar a identificar los datos necesarios para nuestro problema. Entonces, nuestro segundo paso es ubicar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Paso número 1, tenemos densidades. Y las densidades de aquí en adelante las vamos a llamar con una letra específica que se llama la letra Rho. Esta letra. Como estamos hablando de la densidad del agua, o sea, la del líquido número 2, vamos a ser muy específicos y la vamos a llamar entonces Rho sub 2, que será la densidad del líquido 2. Y esta densidad del líquido 2, ya lo dice el problema, equivale a 1 gramo por cada centímetro cúbico.
Y aquí nos están indicando las unidades de la densidad, ¿no? Las unidades son unidades de masa sobre unidades de volumen. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide la densidad del líquido número 1, entonces a esta la vamos a llamar Rho sub 1, y esta densidad sub 1 pues va a ser nuestro interrogante. ¿Qué otros dos datos tenemos? Tenemos las alturas de esas columnas de líquidos con base a una línea de referencia, y esas alturas también son específicas. Una de ellas será la para la del líquido número 1, y esta del líquido número 1 equivale a 18 centímetros, y habrá otra específica para el líquido número 2 que la llamaremos H sub 2. Esta a su vez tendrá un valor de 12 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestros 4 datos con los cuales pues vamos a enfrentarnos a nuestro problema. Vamos al tercer paso. Nuestro tercer paso es identificar las ecuaciones que necesitamos para la resolución de nuestro problema. Entonces vamos con nuestro tercer paso, que son las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Pues primero la ecuación fundamental, que nos dice que las presiones dentro de un sistema que no se deforma y que está a una misma altura equivalen exactamente a lo mismo, es decir, la presión en un líquido, para que se cumpla la ley de Pascal, para que se cumpla la ley de las presiones, debe ser igual a la presión en el líquido número 2. ¿Y cómo verificamos esto? Se verifica fácilmente aquí en la ecuación. ¿Por qué? Porque la presión a esta altura debe ser igual a la presión en esta altura. Si están al mismo nivel, el peso de esta columna del líquido número 2 debe ser igual al peso de la columna en el líquido número 1, o si no habría un desequilibrio, ¿no? Estarían en movimiento, no estarían en equilibrio. Como se cumple esto, nosotros también tenemos en claro otras ecuaciones bien fundamentales. Una de ellas es que sabemos que toda presión es igual a la división entre una fuerza por una unidad de área. Esta también la habíamos visto en el problema anterior. Y por Newton, nosotros sabemos que toda fuerza es igual al producto de una masa por una gravedad. También tenemos claro nosotros el valor de una densidad, ¿no? Una densidad se calcula como una unidad de masa por una unidad de volumen. Por lo tanto, la densidad también es una ecuación de nuestro conocimiento. Es igual entonces a una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Para finalizar, por geometría, sabemos que un volumen siempre es igual al producto de un área por una altura. Y con estas ecuaciones vamos a empezar a solucionar nuestro problema. Entonces vamos con nuestro cuarto paso, que es la solución de nuestro problema. Listo. Listo. Teniendo esto claro, empecemos a unir estas ecuaciones. Y miren ustedes, vamos a empezar entonces con nuestra ecuación de volumen. Vamos a despejar de esta ecuación el valor del área que vamos a necesitar en nuestra ecuación de presión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar el valor de nuestro área, ¿no? Entonces, paso número 1, despejamos área. Listo. Como despejamos el área, entonces, como pueden observar ustedes en la ecuación, el área está multiplicándose por una letra, la H, ¿no? Entonces, esta H que está multiplicando en esta posición tiene que pasar a dividir al volumen para que la letra A quede completamente despejada, de tal manera que la ecuación quedaría de la siguiente forma. El área es igual al volumen dividido entre la altura. Entonces aquí tenemos un primer dato que nos va a servir en esta ecuación de presión. El segundo dato que tenemos que tener en claro es el valor de la masa con respecto a la densidad.
Y para eso, entonces, vamos a despejar la masa con respecto a la densidad. Entonces, despejamos la masa. Como pueden observar en la ecuación, la masa está en una división junto con el valor de el volumen. Entonces el volumen está acá dividiendo, tendría que pasar a multiplicar a la densidad para dejar la masa completamente despejada. Eso significa que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. La masa debe ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. Pero esta masa no es suficiente porque nosotros tenemos que utilizar la ecuación del señor Newton para poder entender cómo la fuerza se puede expresar a través de un líquido. Entonces, esta masa que tenemos aquí la podemos completamente sustituir en el valor de la ecuación de Newton. Simplemente hacemos una sustitución. Todo este valor de la masa, que equivale a densidad por volumen, pasaría a ser sustituido en la ecuación de Newton. Y la ecuación de Newton entonces nos debería quedar de la siguiente forma. Nos quedaría que la fuerza entonces es igual a la densidad multiplicada por el volumen y multiplicada por la gravedad. Con estos dos datos, fuerza y área que tenemos acá, ya podemos sustituir estos dos en la ecuación de la presión. Y esta ecuación de la presión nueva quedaría de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir lo que tenemos. Entonces hacemos sustitución y esta sustitución nos quedaría de la siguiente forma. Listo. En lugar de la F, entonces en lugar de la F voy a colocar esta posición que está acá, esta, densidad por volumen por gravedad. Entonces esto sería igual a densidad por volumen por gravedad y el área, acá la tenemos, sería igual a volumen sobre la altura, entonces nos quedaría área es igual al volumen sobre la altura. Pero como ustedes pueden ver, esta ecuación nos toca hacer una simplificación. Para hacer esa simplificación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a convertir el numerador en un fraccionario. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos el mismo dato que tenemos en el numerador, o sea, densidad por volumen, gravedad, y lo dividimos simplemente entre un número 1. Ya se convirtió en un fraccionario, el numerador. Y el denominador, pues ya es un fraccionario, entonces simplemente colocamos nuestro volumen entre la altura. ¿Por qué hicimos esto? Porque necesitamos aplicar la famosa ley de la oreja. En esta ley de la oreja, este dato multiplica este dato y este dato a su vez h multiplica a este dato. De tal manera como nos queda entonces la nueva versión de la presión. Entonces nos quedaría así. La presión sería igual a ρ, densidad por volumen por gravedad multiplicado por altura. Entonces nos quedaría en el numerador 4 datos, densidad por volumen por gravedad por altura, y en el denominador nos quedaría la multiplicación de volumen por 1, pues que nos va a dar otra vez volumen. Como ya pudieron observar, hay dos elementos que se van a eliminar, estos dos volúmenes, y nos va a quedar entonces que la presión definitivamente es igual, la presión hidrostática, a la multiplicación únicamente de la densidad por la gravedad por la altura. Y si esto es cierto, quiere decir que hay una para el 1 y una para el 2, es decir, va a haber una presión para el líquido 1 muy diferente a una presión para el líquido 2. Y estas presiones se deben aclarar, ¿no? Especificar. Si eso es cierto, entonces para el líquido 1 debe haber una presión
con una densidad 1, una gravedad y una altura 1. Entonces, para la presión 1 debe existir una densidad 1 multiplicada por una gravedad y multiplicada por una altura específica para esa presión que va a ser una altura 1. Y de tal forma debe ser igual para el lado 2. Debe haber entonces una densidad su 2, debe haber una gravedad y debe haber una altura su 2 específica para la presión 2. Ustedes observan, ya poco a poco va quedando lo que estamos buscando, que en nuestro caso es la densidad 1, nuestra gran pregunta. Entonces despejemos densidad 1. Para despejar densidad 1, como pueden observar, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente coger estos dos elementos que están multiplicando y llevarlos a dividir en esta otra expresión. De esta manera, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Nos queda que la densidad 1 va a ser igual a un fraccionario. En este fraccionario el numerador es esta parte, es decir, va a ser igual a la densidad su 2, a su vez multiplicada por la gravedad y a su vez multiplicada por la altura su 2, y todo eso dividido en este producto, ¿no? En gravedad multiplicado por la altura su 1. Como podemos observar, se eliminan entonces el concepto de gravedad y esta ecuación nos queda únicamente de la siguiente forma. Nos queda que la densidad sub 1 se puede calcular única y sencillamente como el producto de la densidad 2 por la altura 2 y todo eso dividido entre el dato llamado altura 1. Y todos estos datos los tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos en la ecuación. ¿Que cuánto vale la densidad sub 2? Pues es la densidad del agua. Entonces esta la tenemos, vale 1 gramo por cada centímetro cúbico, como lo habíamos dicho anteriormente. Y esto va a estar multiplicado por la altura sub 2, que acá nosotros vimos, la altura sub 2 es de 12 centímetros. Entonces acá, este dato que tenemos acá, la altura sub 2, la vamos a sustituir por esos 12 centímetros que nosotros tenemos y la vamos a dividir entre la altura 1, pues que ya sabemos que son 18 centímetros. Como vemos nuevamente aquí las unidades que se van a cancelar son los centímetros y nos va a quedar en unidades de densidad como tiene que ser, ¿no? Entonces hacemos la operación, 12 por 1 pues nos va a dar 12 y luego eso lo dividimos entre 18 que nos da un resultado de 0.66 gramos por cada centímetro cúbico, que es obviamente una densidad. Y como pueden observar, es una densidad menor que la del agua y por esa razón nosotros podemos deducir que este líquido no se mezcla con el agua, flota sobre el agua y por lo tanto debe ser un aceite. De esta manera podemos hacer el cálculo del principio fundamental de la hidrostática.